Hola tercero, ¿cómo están? Bueno, les preparo este video habiendo juntado distintas consultas que me hicieron al respecto del Present Perfect. Poquitas, por cierto, pero se repitió la duda con respecto a cómo se forma la pregunta o cómo se forma la oración negativa, ¿sí? Entonces, acá en la pantalla que les estoy compartiendo, tenemos una oración en el afirmativo, el negativo e interrogativo, la misma pasada a las tres opciones. En el primer caso tenemos la oración affirmative y dice I have lost my keys, que quiere decir he perdido mis llaves. Este ejemplo ya se los di en el video anterior porque es muy claro para entender el significado cuando usamos el present perfect. Bien. Si desglosamos esta oración, si la vamos como analizando sintácticamente para entender cómo se forma, tenemos en primer lugar el I, que es el sujeto, ¿sí? En segundo lugar tenemos have lost, que es la frase verbal. Es una frase verbal porque consta de dos palabras, have, ¿sí? Y lost, que es el past participle o el verbo de participio pasado, que son los verbos que están en la tercera columna de nuestra lista de verbos, ¿sí? Que están al final del libro. Y por último está my keys, que sería el objeto directo, o sea, la cosa que se perdió, ¿sí? Bien, en el segundo caso, en la parte negative, la oración se puede hacer de dos maneras. Usando la abreviación haven't o have not. ¿Sí? El haven't viene de have not, que siempre se trata de simplificar y achicar palabras. ¿Sí? Como ellos hablan rápido, tratan todo lo posible de agilizar y entonces abrevian palabras para hacerlo más ágil cuando hablan. Volviendo, si hacemos el análisis sintáctico de esta oración, es similar al anterior. El sujeto es I, la segunda parte es la frase verbal haven't o have not, con el lost, que es el verbo de participio pasado, tercera columna, y por último my keys, otra vez el objeto directo. Luego tenemos el interrogative, ¿sí? Que es la pregunta, que esto es lo que más dudas le generó a quienes me consultaron. ¿Cómo se hace la pregunta? Muy simple. Comparemos el affirmative con el interrogative. Ven que en el primer caso la oración empieza con el sujeto, I. Bien. Y en el caso del interrogative empieza con el have, ¿sí? Pero después del have, el resto de la oración mantiene el orden de la primera. Entonces, para hacer algo como mecánico, ¿sí? Como si fuera una regla, vamos a hacer una regla. ¿Cómo formamos la oración interrogativa? Muy simple. En el caso del present perfect, el auxiliar, el have, pega un saltito para adelante del sujeto, ocupando el primer lugar de la oración, y con eso se forma la pregunta, ¿sí? Miren, acá tenemos el caso afirmativo. Hagan de cuenta que el have, que está en segundo lugar, pega un salto para adelante, ocupando el primer lugar de la oración, y así, como se ve abajo en el interrogative, se formó la pregunta. Luego tengo acá una pequeña síntesis para que entiendan cuándo usamos have y cuándo usamos has, ¿sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en el presente simple nosotros decimos todos los verbos llevan S con he, she, it, ¿sí? Y con el resto de las personas, I, we, you, they, van sin S. Bueno, acá sería algo parecido. Se usa has, que termina con S, con he, she e it, y con el resto de las personas, I, you, we, you, plural, por eso aparece dos veces. Y they se usa have, más past participle, que sería el verbo de la tercera columna, ¿sí? Entonces, repasando. El presente perfecto se usa, aunque su nombre diga presente, para hablar de pasado. ¿Qué tipo de pasados? Situaciones que ocurrieron
en el pasado y tienen una consecuencia o un resultado en nuestro presente, como el hecho de he perdido mis llaves, que significa que en algún momento del pasado las perdí y aún siguen perdidas, ¿sí? Se usa con siempre dos partes el verbo. Have para I, you, we, you y they, y has para he, she, it, más. Tanto uno como el otro con un verbo de la tercera columna de la lista de verbos, que eso es para el caso de los irregulares. Y en el caso de los verbos regulares son los que terminan con ed, ¿sí? Que no hay una lista, sino que los vamos aprendiendo en la medida que los usamos. ¿Está claro? Bueno, hasta acá es lo que vamos a ver hoy de Present Perfect. En un ratito les voy a subir la actividad que tienen que hacer. Por supuesto va con nota, es un trabajo práctico, es la asignación que continúa luego de haber cerrado esta primera etapa de valoración. Les voy a pedir, como vienen haciendo hasta ahora, lo resuelven. El que lo hace en hoja de carpeta o en hoja de cuaderno, letra clara, sin tachones, prolijo, con fecha, con títulos y con referencias de lo que están resolviendo, nombre y apellido de cada uno de ustedes y me suben la foto, traten de que sea lo más nítida posible porque a veces salen medio borrosas y me cuesta entenderles lo que escriben. Y aquellos que lo hacen en computadora, genial, suben el archivo y se corrigen. ¿Está claro? Bueno. Una última aclaración, todo aquel o aquella que no tiene puesto su nombre en el usuario de Classroom como nombre y apellido, como me figuren a mí en las listas, les pido por favor que modifiquen ese usuario y coloquen nombre y apellido como aparecen en la lista, ¿sí? Bueno. En un ratito les subo entonces la actividad y van a tener tiempo para hacerlo durante el transcurso de esta semana, porque yo les di como 3 clases para que vayan comprendiendo el uso del Present Perfect. ¿Sí? Bueno, nos vemos en otro video. Bye bye.